es el proceso básico de documentar. Les puse aquí alguna lista de referencias que nos pueden ser útiles y con esto concluyo esta primera parte de nuestro webinar. Si gustas darle la entrada a Zaira y a Cheli, mi Vero, y le agradecemos a Vero Moreno que está en los controles de esta conferencia. Pedirles a todos que si no se han registrado lo hagan, pónganos su nombre, de dónde nos acompañan, de qué servicio educativo. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Muchas gracias. Voy a presentar a Zaira Barbosa Murillo, Zaira del Rocío Barbosa Murillo, y a Araceli Alcántar, a Graciela Alcántar, perdón. Zaira es la asesora de la Zona 16 de Educación Especial en Jalisco, México. Ella es licenciada en Educación Especial, tiene una maestría en Educación en el área de docencia, tiene un diplomado en la Reforma Integral de la Educación Básica, otro en Educación Inclusiva, otro en Fortalecimiento para Docentes. Ha participado en el 16º Congreso Iberoamericano de Educación Inicial y Preescolar y tiene un diplomado en Cultura de Paz a través de las artes por el ITESO. En su experiencia laboral es, como ya les dije, asesora de la zona, fue maestra de apoyo de USAER y de CAM en la zona 6, 10, 13 y 15 y fue auxiliar en estancias infantiles y maestra suplente. Aquí les dejamos el correo de Zaira por si hay algo que quieran compartir con ella. Luego tenemos a Graciela Isabel Alcántar Suárez. Le agradezco mucho la generosidad de compartir con nosotros en este webinar. Ella es licenciada en Educación Especial de la Normal de Especialidades, diplomada en Educación Inclusiva en aspectos organizacionales y pedagógicos por la Reason Atención Integral de Barcelona, es diplomada en terapias para trastornos y dificultades de aprendizaje en la misma institución, es certificada en TAP neurofacial en Argentina, es capacitada en terapia visual integral por el CIRIAC, es instructora de meditación lúdica para niños. En su experiencia laboral, es terapeuta independiente y cofundadora del Centro de Terapia Infantil, OM, con 12 años de consulta privada. Ha impartido el curso taller de Sistema de Lectura y Escritura en el desarrollo del niño en su centro de terapia y en algunos colegios en que la han invitado. Es maestra de comunicación de CAM y USAER y actualmente es maestra de comunicación en la USAER Hogares de Nuevo México en la zona 16. Estoy muy orgullosa de su trabajo en lo general. Ayer nos mandaron algunas evidencias y nos compartía un trabajo que está haciendo, un proyecto especial en lenguaje y comunicación. Los dejo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir. Bueno, la participación de Cheli y mía sería para retomar los indicadores de buenas prácticas en la enseñanza de la lectura y escritura en cuanto al método troncoso. Cheli iniciaría platicándonos acerca del método troncoso, algunos materiales y especificaciones y posteriormente continuaré yo con indicadores. Gracias, Cheli. Gracias. Espero que se vea y se escuche, porque yo no me estoy viendo acá. Va a ser un reto para mí tratar de abordar el aprendizaje de la lectura y la escritura con el método troncoso durante un breve tiempo, porque es un método que me gusta mucho, que lo he trabajado durante algún tiempo y a veces suelo entretenerme en la explicación. Como les dijo Zaira, les hablaré de qué consiste, los momentos clave de las etapas y sus objetivos generales y veremos algunas actividades. Los que ya hayan seguido el trayecto formativo y estos webinars que se han dado en la zona, han visto que ya han abordado muchas veces lo que es la lectura, pero quise poner esta presentación, ¿qué es leer? Porque cuando estamos trabajando con el método troncoso, muchos papás, incluso algunos maestros preguntan,
Pero ¿cuándo va a empezar a leer? Porque ahorita solo se está memorizando las palabras, ¿no? Entonces tenemos que ver más allá. María Montessori nos dice que leer es interpretar a través de signos gráficos. Cuando mi alumno aún así tenga aprendidas 15 palabras, 20 o 25 palabras, pero esas palabras a él le representan una idea y sabe de lo que están hablando, entonces quiere decir que está leyendo. Muchos esperan que llegue a la etapa silábica para decir que el niño ya está leyendo, pero no es así. Empieza a leer desde que sus primeras palabras son aprendidas y él puede tener una idea de eso que está leyendo. Y bueno, ahora que es escribir. Hay que pensar más allá de la cuestión motora. Esto va más allá de los trazos, de la caligrafía. Escribir es qué quiero comunicar a los demás y para qué me sirve escribir. Claro que en el método se tienen las etapas y van por procesos para llegar a esta motricidad que se requiere para tomar un lápiz, para hacer trazos. Y también viene esta parte de la memoria secuencial auditiva y visual, de hacer una correspondencia entre el sonido y la grafía que estoy escribiendo. Si voy a escribir una palabra, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pero muchas veces trabajamos el método troncoso con alumnos que tengan discapacidad o alguna condición y entonces tenemos que fijarnos que más allá de la caligrafía que no se entiende o de que le faltan algunas uniones para darme la idea, es más allá de la forma en la que lo escribe, es ver el contenido. ¿Qué me quiere decir este alumno? Este método se basa en el uso funcional de la lectura y de la escritura en la vida de las personas. Y ahora veremos cómo es que aprenden los niños. Bueno, aprenden a través del juego, a través de una vinculación afectiva con el aprendizaje, tienen una percepción visual y auditiva de las cosas de manera general. Hay que ver cuál es su interés y cometiendo errores y practicando muchas veces. ¿Y quién de nosotros no aprendemos así? Yo creo que la mayoría. Este método nos propone muchas actividades de juego. De hecho, la mayoría son actividades de juego. Y si no son de juego, podemos gamificarlas aún así para atraer ese interés del alumno. Y esto de vinculación afectiva, pues ya ven que dicen aprendemos con las emociones y así es. Algunos aprendieron de manera no tan positiva con aquello de la letra con sangre entra y que te daban un coscorrón si no estabas aprendiendo, pero lo que tenemos que hacer en este método es creer en nuestro alumno y exponerlo al éxito. Nosotros debemos tener una actitud positiva ante ese aprendizaje que estamos compartiendo. Como decía la doctora Maribel, si yo no disfruto de esto que estoy haciendo, ¿cómo voy a hacer que el alumno lo disfrute y se vincule efectivamente con el aprendizaje? El método troncoso es un método de marcha analítica, así que como presenta las palabras de forma global y después se ven las partes, pues aprovecha muy bien esto de la percepción general de las cosas de los alumnos. Se puede trabajar o hemos trabajado también con preescolar con muy buenos resultados porque los niños pequeños aprenden así a través de lo general. Lo de referente al interés, nosotros debemos indagar, hay que preguntar en entrevista con padres qué es lo que le motiva al alumno, qué es lo que le interesa, para poder partir de ahí. Llegó un niño conmigo que ya tenía bastante tiempo trabajando con lectura y escritura y no estaba aprendiendo a leer, porque en realidad identificaba algunas letras, pero no entendía qué era lo que le decía y entonces cada vez que le presentábamos letras era como, no quiero trabajar. Entonces, pues, pregunté, indagué con los padres y lo que le encantaba era El Rey León. Hicimos un sobre sorpresa, que es algo una actividad que se propone en el método, donde venían todas las tarjetas de las palabras del Rey León y entonces lo enganchamos. Súper padre porque el niño ahorita lleva como 70 palabras aproximadamente y ya estamos en la etapa 2. Pero tenemos que partir de este interés para poder dar más y ver todas las posibilidades que tiene mi alumno.
y permítele que se equivoque, porque así va a aprender, pero que no llegue a tener tantos errores que se desmotive. Entonces, a lo mejor, si en 3 veces él ya se equivocó, tú necesitas darle el modelaje de lo que es correcto y hacer más prácticas para que pueda llegar a ese aprendizaje. ¿Por qué iniciar con un método de marcha analítica? Porque desde que somos bebés, lo que nos ayuda a entender las cosas o el significado no son las letras, sino las palabras. Mi sentido auditivo y visual funcionan globalmente para comprender lo que yo estoy viendo o leyendo, y una palabra completa me crea una imagen mental y es más fácil mantener esa imagen y darle significado que escuchar las sílabas aisladas y intentar integrar una palabra. Aquí vemos que el aprendizaje afectivo está en una balanza y cae mucho más, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Desde el primer momento, el niño lee y memoriza las palabras y las frases y no necesita saber cuáles son las letras que lo componen o las sílabas. Y bueno, hablamos del aprendizaje afectivo porque si para el niño tiene un interés especial, por ejemplo, la palabra Francisco, si el niño o su hermano se llama de esta manera, obviamente no importa que tenga una sílaba trabada, que tenga una sílaba mixta y que sea más complejo para su lectura, al niño le va a motivar porque es algo que le significa mucho y entonces tenemos que buscar qué palabras son las que para el niño significan y en un primer momento podemos atraerlo. Posteriormente le enseñaremos otras palabras, por supuesto, pero de primer momento tienen que ser con las que él reconoce y las que le pueden ayudar a aumentar su vocabulario. Para iniciar con el aprendizaje de la lectura y la escritura es necesario tener un proceso madurativo en las habilidades motoras, en la organización visual y espacial, en las habilidades lingüísticas y auditivas y en las habilidades cognitivas. Hay 2 programas que se trabajan en el método, que es el programa de aprendizaje perceptivo discriminativo y esto es referente a la lectura, y referente a la escritura se trabaja el programa de atención temprana. Ambos programas trabajan con estas habilidades que son necesarias para que el alumno adquiera la lectura y la escritura. Bueno, el método Troncoso fue creado por María Victoria Troncoso y Mercedes del Cerro, tras investigación, también de su experiencia y el desarrollo de estas actividades con alumnos con síndrome de Down. Fue creado específicamente para alumnos con síndrome de Down y discapacidad intelectual, pero se ha incrementado y lo han trabajado con muchas otras condiciones y también sin ninguna discapacidad, con alumnos sin ninguna discapacidad y con muy buenos resultados. Se basaron en el método de lectura Doman, que va a partir de la palabra, solo que ellas hicieron algunas modificaciones que creyeron más pertinentes y que con la experiencia, con el desarrollo de esas prácticas, vieron que funcionaban mejor. En lugar de presentar una tarjeta grande, las tarjetas eran más pequeñas para que pudieran manipularla los niños. Anexaron el artículo antes de la palabra porque de manera natural así lo aprenden los niños. No es necesario dar una clase o algo así para enseñarles cuál es el artículo que debe de tener conforme a su género y número. Y bueno, no se complicaron en eso, sino que así lo anexaron. Siguen siendo palabras en color rojo porque visualmente nuestro cerebro la captura mucho más rápido. Y porque este método se puede presentar, el método de la lectura,
desde los 3 años. Entonces, para un niño de 3 años es mucho más sencillo percibir el color rojo. Tiene una estructura muy sistemática. Vienen los objetivos generales de las etapas, los objetivos específicos y vienen las actividades que puedes hacer para cada uno de ellos. Entonces, está muy clara su presentación y es por eso que lo puede trabajar cualquier persona que esté interesada en ayudar a este niño a aprender a leer y a escribir. No es necesario que sea un profesor y de hecho es mucho mejor cuando trabajamos con las familias y ellos saben cómo aplicar este método porque se ven los avances más rápido. Se tomaron en cuenta las características de los niños con síndrome de Down y también con algunas otras condiciones para aprovechar todas esas capacidades. El método, pues como se presenta de manera visual, nuestros alumnos tienen mejor capacidad para captar la información a través de la vía visual que de la auditiva. Muchos tienen atención corta y se presenta de 5 a 20 minutos este trabajo de lectura. Prefieren actividades de manipulación y pues con las tarjetas, por ejemplo, son tarjetitas así. Ellos lo pueden manipular y pueden ir trabajando. Y nuestros alumnos, o la mayoría de alumnos con síndrome de Down o alguna otra condición, presentan un desfase entre lo que comprenden y lo que pueden expresar. A veces tienen muchas dificultades en el habla o no hablan y podemos saber de todas formas que está leyendo. ¿Qué se tiene que hacer para trabajar con este método? Pues tenemos que preparar cada sesión, saber cuál es nuestro objetivo, cuál es el objetivo general de esa etapa en la que me encuentro, cuál es el objetivo específico que voy a trabajar, qué actividades necesito poner, qué materiales voy a utilizar. Tenemos que exponer al alumno al éxito, que él sepa que puede hacer las cosas. Nosotros debemos de tener una actitud serena y positiva. Tenemos que estructurar los pasos. Si mi objetivo entre uno y el otro objetivo es muy amplio, necesito hacer varios pasos para que él pueda lograrlo. Y hay que evaluar. Necesitamos registrar los logros que se tienen, también las dificultades, porque de esa manera me permite a mí saber qué actividades puedo ir poniendo o cómo voy a ir organizando los pasos que necesito. El método, bueno, su estructura es que se divide en 2 partes, que es el método de lectura y el método de escritura. Lo hicieron de esta manera las autoras porque los alumnos aprendían mucho más rápido a leer que a escribir por las condiciones físicas que tienen del agarre, bueno, de la mano, la palma de la mano, los alumnos con síndrome de Down y que a veces tienen muchas dificultades motoras finas. Y si se esperaban hasta que él tuviera todas las habilidades para ir, entonces estaban perdiendo momentos muy importantes. Y entonces se trabaja, pues, estar trabajando la lectura e ir en una etapa muy avanzada, en una etapa silábica o incluso ya en, no sé, 80, 100 y tantas palabras. Y en escritura puede que esté todavía en el aprendizaje de la etapa de atención temprana o en el trazo de líneas, todavía ni siquiera en el trazo de letras. Vamos a ver rápidamente, porque creo que ya me queda poco tiempo, cómo se estructura. En lenguaje está primero el programa de aprendizaje perceptivo discriminativo, que era el que les comentaba. Aquí se trabaja la asociación, la selección, la clasificación, la denominación y la generalización de estos aprendizajes. Entonces vemos aquí, por ejemplo, esta chaparrita tiene que seleccionar. Ella trae en la mano un cubo y tiene que seleccionar si va en el rojo o en el azul. Acá se ve que están haciendo asociación de imágenes, bueno, en este caso eran figuras geométricas iguales. Aquí clasificar de acuerdo a lo que se le pide. Esta parte puede ser de denominación, donde nos dice el nombre de estos animales, y también puede ser de memoria auditiva, donde
suena, no sé, y ella va a decir, lo que estoy escuchando es la vaca, ¿no? Y el método te propone algunas fichas, pero no solamente te vayas a las fichas, sino hay muchísimas actividades para que trabajes todo esto. Son como las fichas que te propone para esta primera parte del aprendizaje perceptivo discriminativo. Luego, en la primera etapa, que es de percepción global y reconocimiento de palabras escritas, ya estamos trabajando sobre las tarjetas. Primero se presenta una tarjeta que tiene imagen y palabra. Se presenta también la tarjeta imagen y la tarjeta palabra. Ahí te dice el tamaño, te especifican el tamaño en el que se tienen que presentar, pero se pueden hacer algunos ajustes de acuerdo a las características de tu alumno. Aquí se ve cómo ya está trabajando con esta asociación de la imagen con la palabra, o también de la palabra con objetos. Aquí, por ejemplo, estábamos jugando al Twister, y si salía en color verde, tenía que seleccionar una tarjeta que estaba en el color verde y leerme lo que decía ahí. En este caso también estamos en el trabajo de la lectura de palabras, pero lo hacíamos a través del Pictionary, y entonces, si caía en donde están los lapicitos, tenía que escribir la palabra o dibujar, y si caía donde no hay lápices, tenía que describir cómo es, en dónde se usa, para qué, para estar trabajando toda esta parte de vocabulario. Entonces, aunque yo esté en una etapa más avanzada, de todas formas tengo que seguir reforzando todo lo del aprendizaje perceptivo discriminativo. Aquí estamos en lectura de frases cortas. Esta es como clasificación, pero encontrar el intruso. Entonces, están los muebles y cuál es el que no es un mueble. Estamos trabajando sus habilidades cognitivas, y aquí clasificación de acuerdo a algunos campos semánticos. Vienen aquí recomendaciones y actividades que hay que hacer, pero por el tiempo no vamos a alcanzar a profundizar, pero se les va a entregar la presentación y ahí lo pueden leer con más facilidad. En la segunda etapa, lo más importante es el reconocimiento y aprendizaje de sílabas. Antes de que yo empiece con esta etapa, el niño debe de por lo menos tener de 50 a 60 palabras aprendidas de reconocimiento global, de manera general. O sea, ya tiene que haber aprendido 50 palabras que yo le presento en las tarjetas. Y entonces, con las palabras que él ya sabe, empezamos a recortar. Ahí se ve una palabra y entonces yo recorto para que él pueda visualizar que las palabras se forman por sílabas y que luego puede formar otras palabras con esas mismas sílabas. Entonces aquí es un trabajo de asociar. Tiene un modelo y entonces él va poniendo las sílabas que le corresponden. Después ya se ve que con las sílabas, es muy importante decirles que las sílabas no se presentan como se presentan en otros métodos, por ejemplo, mamen y momu, sino que tienen que presentarse que sean muy diferentes entre sí en un primer momento para que el niño no tenga dificultad en aprender cómo es este sonido con sino que visualmente no se le dificulte ese aprendizaje de la sílaba. Entonces aquí ya está formando palabras con las sílabas que tiene, o puedes pedirle que identifique una sílaba en la palabra, o ya una lectura de sílabas, y formar palabras nuevas con las sílabas que ya conoce. También vienen las recomendaciones y actividades que te proponen. Y vamos por la tercera etapa, que es el progreso lector. Aquí lo que se espera es que el niño lea y comprenda lo que está leyendo, que sí tenga una fluidez lectora, y al principio es de forma mecánica, pero después lo va comprendiendo perfectamente. Por ejemplo, aquí se ven 5 frases y abajo vienen preguntas de esas frases, y entonces el niño tiene que responder. Quiere decir que está comprendiendo. Aquí, por ejemplo, en el caso con Christopher, ya teníamos un aprendizaje más o menos de 60 palabras,
Y de todas formas se trabaja, bueno, esto sí, le quiero aquí como puntualizar que se trabaja varias etapas al mismo tiempo, pero no tengo que perder de vista el objetivo que tengo. Entonces, puedo estar trabajando en la primera etapa con el reconocimiento de palabras y a lo mejor voy en 50 palabras y al mismo tiempo tengo que estar trabajando la etapa 3, que es de progreso lector, donde necesito saber que él está comprendiendo esto que lee y que está leyendo frases y entonces necesito poner mucha atención, por eso decía que antes de iniciar necesito programar, debo saber cuál es mi objetivo y cómo le voy a presentar esas actividades. Con él estábamos en las 3 etapas, por supuesto, ya estábamos en el aprendizaje de sílabas, pero también estamos en la etapa 1 aprendiendo más palabras, porque la etapa 1 pues más o menos te propone que el niño reconozca entre 200 palabras para que su lectura sea mucho más fluida y comprenda mejor lo que lee. Bueno, aquí se ve otra pequeñita, ella tiene muy poco vocabulario, pero ya estamos trabajando también la etapa 3. Y vienen recomendaciones y actividades. Ahora vamos a ver la parte de escritura. Los requisitos es que el niño sea capaz de sostener un lápiz. Puedes jugar con las herramientas con las que él va a trabajar. Puede ser un lápiz grueso, ponerle algún adaptador, utilizar marcadores, diferentes cosas. Tienes que conocer a tu alumno y ver qué es lo que necesita. El niño debe ser capaz de de hacer pinza con sus dedos, de tener suficiente prehensión para sostener el lápiz sin que se le caiga y debe de tener la suficiente presión con el lápiz en la hoja para que el trazo se vea. Hay niños que tienen demasiada y entonces se rompe la hoja y otros que ni siquiera se visualiza el trazo que está haciendo. Debe de entender y seguir con la mirada eso que está escribiendo. Si él está volteando para otro lado y está escribiendo, todavía no está preparado, entonces hagamos toda la parte de atención temprana. Y tiene que comprender que no tiene que rebasar el papel, hay que cuidar mucho su postura. El programa de atención temprana sí maneja como todas estas partes de recorte, de moldeado, de seguimiento de líneas. La etapa 1 ya estamos haciendo trazos de líneas diferentes y vienen algunas propuestas como, bueno, en todo el método vienen propuestas de fichas para que las trabajes de acuerdo al nivel en el que se encuentra tu alumno. En esta fase, el objetivo principal es que la coordinación ojo-mano y se da más prioridad a los aspectos perceptivo-motores que a los lingüísticos. Aquí todavía no estamos trabajando que el niño sepa que está escribiendo la A o algo así, sino que solamente que haga trazos y que domine estos trazos que son previos a la escritura de una letra. En la segunda etapa, nuestro objetivo es que trace letras, sílabas y palabras. Entonces, bueno, ahí ya estoy apoyando con otro material, pero estamos trabajando en la escritura de sílabas. Vamos viendo cómo va mejorando como su proceso escritor. Aquí, si se fijan, pues la caligrafía no es nada buena, pero el niño tiene buenas habilidades en reconocer auditivamente la sílaba que le estás pidiendo que escriban, porque aquí estamos en un dictado, y lo hace bien, aunque sus trazos no son buenos. Por eso les decía que es importante entender cuando estamos en el proceso escritor, qué te está escribiendo el niño o qué te está queriendo decir, más allá de la forma en la que lo hace. Aquí estamos escribiendo con el mismo juego de Pictionary y la escritura del nombre, porque eso les representa a los alumnos su propia identidad. Y entonces es algo muy bonito cuando ellos empiezan a escribir su nombre y lo reconocen y todo esto. Vienen los objetivos. Y la tercera etapa es el progreso en la escritura. Ahora sí, aquí pues
vemos que el alumno ya utiliza su escritura para actividades de la vida diaria, para resolver situaciones que requieren la escritura y para comunicarse con otros. En la etapa de escritura sí va el proceso así como por partes. Aquí sí es como ya cumplió con la etapa 1, vamos por la etapa 2 y ahora estamos en la etapa 3. En el caso de la lectura, puedes ir en diferentes etapas y estarlas relacionando todas. Lo que me encanta del método es que se ajusta a las capacidades de cada alumno. Tú debes de reconocer bien en qué proceso va para saber qué es lo que tienes que darle a este alumno en específico. Y aquí los objetivos es el uso funcional y habitual de la escritura. También se sigue trabajando caligrafía, la ortografía, el vocabulario que trabaja y la morfosintaxis, pero me voy más allá al contenido que a la forma en la que lo hace, aunque sí estoy trabajando todo. Y quise poner esta diapositiva donde dice, si no puedo aprender de la forma en que me enseñas, enséñame en la forma en la que pueda aprender. Antes de que pensar que un alumno no puede con el aprendizaje de la lectura, que no puede aprender a leer, hay que intentarlo de otras maneras. En la zona se hizo un ajuste del método troncoso con los plafons, que es el programa Fresa. De todas formas, ahí queda el link para que puedan acceder. Aquí se ve, bueno, es el blog de la zona, luego se ve como las carpetas donde pueden entrar y así es como se vería en el programa Fresa. Viene el reconocimiento de 15 a 25 palabras, por ejemplo, y luego otras palabras hasta llegar a las 200. Es un material muy padre que lo puedes utilizar. A lo mejor estás trabajando con tu alumno estos materiales y se lo quieres presentar de otra manera, lo puedes acceder desde el programa Fresa y es motivante para los niños. También, pues, obviamente, si tu alumno tiene dificultades motoras, puedes trabajarlo desde la computadora para que sea más fácil para él. Y para saber más, podemos buscar el libro en Down 21. Viene el libro completo, todos los capítulos y las fichas que te propone el método. Es muy importante que lo leamos para que lo conozcamos, es súper bonito, los invito a que lo trabajen, que lo conozcan, porque van a tener muchas experiencias muy buenas. También está en el canal de la zona un tutorial del método troncoso y en el blog de la zona pueden encontrar un artículo que hicimos en colaboración donde van a aparecer todos estos métodos que estamos presentando el día de hoy. Y pues le doy la palabra a Zaira, quien les va a presentar los indicadores de buenas prácticas, que nos va a decir que vamos avanzando en el método. Zaira, tu micro está apagado. Listo, gracias. Voy a pedir a quienes nos acompañan desde YouTube que puedan ir anotando sus preguntas en función de lo que se ha avanzado hasta este momento con el webinar. Y bueno, que más adelante habrá un espacio para eso. Muchas gracias, Cheli. Yo voy a hablar pues de los indicadores para lograr y evaluar buenas prácticas de enseñanza con el método troncoso. La situación de los indicadores sería poder identificar aquellas manifestaciones observables de que vamos por buen camino, ¿no? De que vamos realizando pues buenas prácticas en este caso. Uno de esos indicadores sería que el docente cuente con una ruta clara en cuanto a los pasos y materiales que se van a ir incorporando y se van a ir desarrollando a partir del propio método. Y esto, bueno, pues debe de estar plasmado en una planificación que permita estructurar todo este proceso.
Otra sería que el docente identifique con claridad las etapas del método, de estas que nos hablaba Chely hace un momento, que conozca y que además de conocerlas a profundidad, consulte de manera permanente el propio libro, el propio método, y continúe integrando algunas actuaciones que ahí se establecen, algunas actividades, ejercicios o elementos clave que le van a permitir ir teniendo mayor dominio sobre la propia metodología. También diseña, elabora y además contrasta esos materiales que él elabora o que ella elabora con los objetivos del método troncoso, con las orientaciones y las guías que en este método se ofrecen. Otra sería, bueno, que mantiene una alta expectativa y motivación de lo que se puede lograr y aprender, sin que esto represente un reto elevado o fuera del alcance del alumno, ¿verdad? Sin que esto represente tareas o multitareas que están fuera del alcance de los alumnos. Asimismo, enriquece su planificación y sus actividades mediante recursos diversos tecnológicos que permitan diversificar. En cuanto a los materiales, bueno, pues el ideal es que cada niño tenga sus materiales de manera individual o en su defecto, pues que si se tienen por grupo, se cuente con un registro específico de los materiales con que cada uno de los alumnos está trabajando a partir del propio proceso. Y aquí presento una imagen de un perfil que se inició por personal de la zona 13 de educación especial, en el cual pues se pueden realizar los ajustes que cada docente considere pertinentes que le permitan tener un registro puntual acerca del proceso y bueno, que este también pueda servirle para dar a conocer dicho proceso a la familia. En este caso, aquellas palabras, aquellas habilidades o incluso aquellas sílabas conforme al avance de cada uno de los alumnos. Otro indicador importante sería que el docente identifique el proceso específico de cada uno de sus alumnos, ya que, como se ha mencionado, pues aquí no se va a avanzar de manera grupal de la misma manera, ¿verdad? Va a depender de las características de cada alumno, de cada sujeto, y entonces, pues es importante que identifiquemos en qué parte del proceso va. Quizá va en la etapa 1, pero ¿qué tanto de la etapa 1? ¿O qué tanto para llegar a la etapa 2? Entonces, es importante poder contar con esta información a partir de los registros. Y bueno, evitar tanto en la escuela como en casa, trabajar reiterativamente las mismas actividades, repetir y repetir para evitar, pues, el aburrimiento. Estas palabras, por ejemplo, serían más bien un repaso o serían un puente para poder avanzar entre una etapa y otra o para poder aprender nuevas palabras a partir del repaso. Otro indicador sería la diversificación por parte del docente en cuanto a los ejercicios, actividades, juegos. Nos hablaba Chely de la importancia de presentarlo de manera lúdica, sin perder de vista, por supuesto, los objetivos y las orientaciones que se establecen en el propio método troncoso. Otra acción importante sería el modelamiento de las actividades que habría que reforzarse en casa, en el aula o en este tiempo a partir de las asesorías presenciales también. Y bueno, aquí pongo yo una imagen de una diapositiva que se utilizó en una presentación de qué es modelar el aprendizaje por la doctora Maribel Paniagua, que nos dice los pasos para llevar a cabo el modelamiento y este nos va a permitir instaurar ciertas pautas de acción que queremos que se continúen. Primero sería describir qué harás y qué se espera que esto produzca, luego mostrar. Lo hacemos verbalizando, posteriormente hacemos una retroalimentación a partir de observar a dos, actuando en eso que queremos colocar o instaurar como pauta de acción, y se va también verbalizando. Se realiza una observación intermitente con retroalimentación
y en todo momento tendría que ser con actividades notorias, con actividades que enfaticen en aquello que nosotros queremos establecer o desarrollar mediante el modelamiento. Lo decía, puede ser en algunas cosas que queremos que se trabajen en casa, que se trabajen en el aula, o a partir de las asesorías presenciales ahorita que estamos con aprendizaje a distancia. Es importante también la retroalimentación positiva. Este sería otro indicador, que esta retroalimentación le permita al alumno identificar aquello en lo que puede mejorar y le permita continuar aprendiendo. Y bueno, otro indicador importante es que los alumnos se muestran contentos de participar, están participativos y tienen una buena actitud hacia actividades que tengan que ver con la lectura y la escritura. Las familias, por su parte, identifican, pueden ver el avance y además hablan de eso, incluso para poder establecer acuerdos de nuevas actuaciones con el docente cuando hay el apoyo, y cuando no, pues por lo menos se dan cuenta de aquellas situaciones en las que el alumno va avanzando en el proceso de lectura y escritura. Además, el docente comparte y se retroalimenta de este diálogo que comparte con otros colegas, un diálogo técnico, un diálogo que permite integrar nuevos elementos a su práctica y que además le permite observar algunas cosas que mediante el diálogo con otros pueda identificar y que quizá en la solitaria función del docente pues no sería posible identificar. Además, documenta el proceso y lo analiza, es decir, tiene distintas vías para documentar el proceso. Ya hace un momento nos hablaba la doctora Maribel de cómo es importante que esto que vamos capturando mediante registros, fotos, videos, puedan estar acompañados siempre de un análisis, de una reflexión, para que entonces estemos hablando de una documentación del proceso. Puede ser mediante diarios de campo, mediante registros espontáneos, mediante registros más formales en los portafolios de los alumnos, videos, fotografías, y bueno, que esto le permita identificar algunas pautas de acción sobre la propia práctica o identificar algunas áreas de mejora. Puede ser de manera personal o puede ser mediante la coenseñanza, una pareja educativa o la propia colaboración que se realice con el directivo, con otros compañeros docentes, el asesor, etcétera, que pueden ser del propio centro o incluso de alguien externo, incluso los padres de familia también. Y bueno, por último, la evaluación pues tendría que tener un carácter inclusivo. Esta se llevaría a cabo en función de los objetivos que se han plasmado en la planificación y a partir de aquí establecer algunas acciones para la mejora de la práctica, reconocer por supuesto también los aciertos para dar continuidad a ellos. Otro sería tomar en cuenta en esta evaluación inclusiva la opinión de la familia en cuanto a los avances y dificultades que ellos observan en sus hijos y sus hijas para poder integrarlo a la evaluación, y que además esta evaluación permita identificar barreras que están impidiendo el avance en cuanto al método, en cuanto a lo perceptivo discriminativo, en cuanto a la escritura, a la lectura, para posteriormente establecer algunas acciones de mejora en conjunto. Esta tarea no es solamente pues del maestro de grupo o solamente del maestro y la mamá, ¿no? Sino que más bien es una tarea que se pretende realizar desde la atención colaborativa, desde pues las diferentes especialistas que formamos parte de los CAM o que formamos parte también de las USAER, y si se puede pues también con la colaboración de la familia. Bueno, hace un momento Chely lo comentaba. Para saber más, pues tenemos un texto que acabamos de trabajar de manera colaborativa en función de las metodologías para la enseñanza de lectura y escritura y su pertinencia a partir de alguna condición o discapacidad específica.
Este está en el blog de la zona. Le voy a pedir a Xochitl Amaya, que está interactuando por el chat de YouTube, que nos haga favor de compartir este enlace, así como algunos otros que de pronto vayamos mencionando, para que puedan estar a la mano. Y pues bueno, hasta aquí sería la primera participación de mi parte. Vamos a hacer un pequeño receso de 15 minutos para poder continuar con usted, doctora Maribel. Sí, yo quisiera nada más dar unos 3 minutitos para algunas preguntas. No sé si le podríamos dar la entrada a Chely Alcántar. Gracias. Sí, hay algunas preguntas de de la gente que nos está siguiendo en este enlace, a la cual le agradecemos que esté aquí. Primero nos preguntaba si el método se puede trabajar con alumnos sordos. Sí. Y si usted requeriría, Chely, si quieres. De hecho, yo inicié trabajando con niños con síndrome de Down, pero cuando yo estaba estudiando la normal de especialidades, estaba en el CAM 7 de niños sordos y yo trabajé el método troncoso con una niña y tuvimos muy buenos resultados. Los ajustes que hicimos fue presentarle, además de la tarjeta con la imagen, perdón, hasta al revés, le poníamos también una tarjeta donde venía el signo en lengua de señas para que la niña pudiera hacer esa asociación, tanto en cómo se dice con lengua de señas, cómo se escribe la palabra y cómo se ve la imagen. Tuvimos buenos resultados. De hecho, esta niña tenía, además de discapacidad auditivo, tenía discapacidad intelectual muy severa, entonces avanzamos en su proceso y estaba leyendo frases bien simples, pero su mamá estaba muy contenta porque estaba leyendo. Muchas gracias. Ahí tienes, Noel, tu respuesta, ¿eh? Sí, de hecho, compartir también que en la zona se está trabajando con alumnos con discapacidad auditiva y bueno, ante el cambio de metodología o algo, pues vemos que deja de ocurrir el mismo avance, entonces sí es, pues la verdad, un método recomendable. Muchas gracias, Aira y Chely. Oti Limón nos pregunta, en el perfil del método nos dice que se deben consolidar aproximadamente 200 palabras para pasar a la segunda etapa. Desde su experiencia, ¿cuántas palabras recomiendas para pasar a la segunda etapa? Viene ahí que de 50 palabras como mínimo es las que el alumno debe de tener ya en reconocimiento global. Entonces, a partir de que ya reconoces 50, yo te recomiendo más o menos a las 60, ya puedes empezar con el trabajo del reconocimiento de sílabas. Pero no debemos de, ya hizo 60, ya no le voy a poner tarjetas, porque lo importante es llegar hasta las 200 para que tenga una lectura más fluida y comprenda lo que está leyendo. Entonces, debes de seguir en el 2, en la etapa 2 con las sílabas, pero en la etapa 1 con las tarjetas de reconocimiento. Agregando palabra. Sí, y es importante que todas las demás estrategias del método, sobres de palabras que están ahí en el texto que nos hicieron Zaira y Chely, que los vayamos trabajando, que vayamos trabajando sobres de palabras, que vayamos trabajando cuentos personales, lotos, memoramas, juegos, incluso juegos motores que puedan enriquecer la práctica, como nos lo fue presentando aquí Chely en sus ejemplos. Hay una pregunta de Gaby, y con esto cerraríamos para irnos a un recesito. Y luego tenemos una de Paula Contreras, pero la vamos a dejar al final, Paula. Gaby nos pregunta qué sugerencias lúdicas podemos dar para realizar asociaciones de tarjeta, foto, tarjeta, palabra. Sugerencias lúdicas. Pues ahorita ya la supervisora comentó algunas. Puedes jugar con ellos a la lotería, a memorama de tarjetas y palabras. Bueno, yo les presenté ahí unas que hice con los alumnos. Entonces, por ejemplo, en ese del Twister, igual puedes hacer tus adaptaciones. Si tienes el patio, puedes ponerles en círculos las tarjetas y entonces tú le muestras la tarjeta foto y les dices, tráeme la palabra de esta tarjeta y entonces ellos van por la tarjeta y te la traen. Puedes hacer muchas actividades. Lo importante es que tú tengas como esa creatividad y pienses, bueno,
tu objetivo bien claro, pero puedes meter diferentes juegos para que ellos aprendan. Esta es la importancia de gamificar tus actividades. Sí, Zaira. pues vamos a cerrar con esto, vamos a dejar una pausita, no, por favor, pueden volver sobre la misma liga. Vamos a empezar el siguiente segmento. En el siguiente segmento tenemos el método de palabra generadora y los indicadores de la propuesta fónico-fonológica. Entonces, nos vemos aquí en, ¿cuántos, Zaira? Bueno, vamos un poquito a destiempo, pero serían 15 minutos del primer break para continuar con la tomando 10 minutos para que no alarguemos mucho el asunto. Nos vemos a las 10:50, ¿les parece? Ok. Muchas gracias a todos. Aquí nos vemos no se despeguen. Párense, hagan un poco de ejercicio, tómense un cafecito para que aguantemos el otro segmento. Muchas gracias. Gracias. ¿Puedes poner la pantalla de que nos esperen unos momentos, mi Vero? ¿O la pongo yo? Ya se está presentando. Muchas gracias.